¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora, 8 de la mañana, bien puntuales. Arrancamos nuestra revisión para este día, martes 5 de septiembre. Con los temas más importantes del día, adelantamos la pauta, también lo que ha ocurrido en las últimas horas. Les contamos en nuestros titulares los temas que estaremos revisando esta mañana. Vamos a comenzar cortándoles sobre lo que viene para el día de hoy y en la reunión de política monetaria que va a desarrollar el Banco Central esta tarde. Viene una reunión de los consejeros del Banco Central donde decidirán qué va a ocurrir con la tasa de política monetaria. Habrá un diagnóstico seguramente también y una justificación para un recorte de tasa, porque eso se da por descontado. Viene una caída en la tasa de interés de referencia. ¿De qué magnitud será? Bueno, el mercado está apostando a cerca de 75 puntos en un escenario donde ha habido datos recientes de crecimiento y pronto tendremos otros de inflación que marcan el camino entonces para la decisión que adopten los consejeros. Ya les vamos a contar también qué fue lo que planteó ayer el Grupo de Política Monetaria, una entidad independiente de economistas que hizo su propio diagnóstico sobre el curso de la tasa de referencia en nuestro país. Por otro lado, les vamos a comentar también y a contar más detalles sobre el análisis técnico y otro político también, están vinculados evidentemente, que se ha hecho sobre una propuesta bien controvertida en el Consejo Constitucional y que busca eliminar las contribuciones que pagan las viviendas en nuestro país. Es un tema bien discutido. Técnicamente ha habido duras críticas a esta iniciativa y a nivel político también por lo que significa esta enmienda que ha presentado el Partido Republicano en esta instancia, la del Consejo Constitucional. En una nota les contamos también cómo se ha trabajado este tema. Y por otro lado vamos a hablar de las duras caídas que tuvo la venta de autos nuevos en nuestro país. Si tomamos este indicador como uno bien relevante de lo que está ocurriendo a nivel comercial, por ejemplo, bueno, este es un signo revelador de cómo se está contrayendo un mercado bien importante en nuestro país. 19% cayeron las ventas solamente en el mes de agosto, comparado con el mismo mes del año anterior. De todas maneras, si uno mira más en detalle el número, la cifra en el contexto de un 2023 que ha sido malo, no es tan negativa para el sector automotor. Ya les contamos por qué. Y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar el proyecto de ley que presentó ayer el gobierno que busca fortalecer el CERNAC. Tendrá facultades sancionatorias este servicio si es que se aprueba esta iniciativa que tiene que pasar por el trámite respectivo en el Congreso, por supuesto. Ayer aquí en CNN Chile conversamos también con el director del CERNAC, quien explicó los alcances de esta iniciativa y cuáles son los números detrás que justifican la necesidad de entregarle estas facultades que hoy día no tiene al Servicio Nacional del Consumidor. Ya les contamos también sobre eso. Y nos vamos a ver los datos de los mercados para esta hora de la mañana, qué es lo que está ocurriendo en el mercado local, pero antes de eso también cómo han partido las bolsas a nivel internacional, entendiendo que lo que pasa afuera también repercute en las bolsas acá en Chile. Bueno, el Eurostoxx está ponderando a esta hora 0,16% de caída para el indicador que pondera varias bolsas a nivel europeo. Londres, por otra parte, está subiendo 0,08% y más temprano en Asia, caída fuerte la de la bolsa de Hong Kong, superior al 2% durante esta mañana. Ayer, en tanto, la bolsa de comercio local en su índice selectivo, el IPSA, cerró con una caída de 0,10% en el mercado local, llegó a los 5.990 puntos, se ratifica este resultado por debajo de la barrera de los 6.000 puntos. El dólar cerró en 858 y la UF hoy se cotiza en 36.153 pesos. Bien, y ya veremos cómo reaccionan precisamente la bolsa, el precio del dólar también, ante la decisión del Banco Central del día de hoy. Tienen reunión de política monetaria los consejeros del banco y tendrán que analizar qué es lo que sucede con la tasa, que hoy día está en 10,25 puntos. Si es que viene un nuevo recorte fuerte, sorpresivo, como el de 100 puntos que se había planteado en la reunión anterior, o bien si es que se llega a un recorte de 75 puntos base, que es lo que está esperando efectivamente el mercado a nivel local. Se da por descontado que vendrá una baja en todo caso en este proceso de regularización, de normalización de la tasa, cuando la economía nacional ya ha hecho buena parte de su proceso de ajuste macroeconómico. Así lo ha definido el mismo Banco Central. La entidad encabezada por Rosana Costa se reúne hoy día entonces y con un antecedente bien fresco sobre la mesa, el dato de IMASEC
SEC de la semana pasada de 1,8%, tendrá que tomar esta decisión, y también con antecedentes privilegiados también respecto a cómo va evolucionando la inflación en nuestro país, que ha dado señales de retroceso bien claras. La tendencia es bien clara en ese sentido, pero de todas maneras asoman otros factores en el horizonte que podrían generar un análisis distinto. No solo es importante cuál es la magnitud de la reducción de la tasa, sino también qué antecedentes está observando el Banco Central que puede generar preocupación. ¿Qué pasa con el tipo de cambio, por ejemplo, que ha subido mucho el precio del dólar? ¿Puede incidir de manera negativa en la inflación? O bien con lo que pasó con las lluvias del mes pasado. Bueno, este fue un tema que también analizaron en el Grupo de Política Monetaria, entidad de economistas y académicos independientes, que ayer se pronunciaba sobre este tema. Planteaban que era necesario reducir la tasa en 75 puntos. Escuchemos a Juan Pablo Medina y parte del análisis de ayer. De alguna manera, la reunión de la vez pasada, como bien lo planteó Tomás, fue una sorpresa al mercado, los 100 puntos base, pero supongo que fue parte de una decisión de política reconocer eso y dar un mensaje de que estaba cambiando el escenario en el Fondo Central y por eso estaba moviendo su tasa en forma consecuente. Ahora uno puede decir lo mismo, en el fondo, con respecto a los eventos climáticos. Si bien es algo que son fenómenos puntuales, es cierto que uno tiene que preguntarse, porque es algo que va a repetirse, si lo que pasa a nivel de cambio climático va a hacer que los eventos climáticos que tienen efecto de inflación van a ser más recurrentes y más intensos. Y de alguna manera la pregunta más de mediano plazo nuevamente es ¿qué puede hacer el Banco Central para ayudar a eso? 8,7, vamos a ir a otro tema. Hay novedades, atención, en relación a la reforma de pensiones. Se esperaban cambios en el proyecto que introduciría el gobierno en los próximos días, y hoy la ministra Janet Jara ya ha confirmado que a fines de mes se van a presentar estas indicaciones. Lo confirmó en una entrevista que publica hoy día el Diario Financiero. Vamos a revisar un par de extractos precisamente de la entrevista que dio la ministra, donde confirma varias cosas. Primero, que vienen estas indicaciones a fin de mes. Segundo, que el proyecto se va a dividir efectivamente en dos partes. Vamos a revisar una de las declaraciones que entregó la ministra y que tiene que ver con cómo va a quedar conformado esta primera parte que se va a discutir en la Cámara de Diputados. La ministra confirma entonces que este primer bloque lo que se va a dejar es la centralidad de las normas que suben el monto de las pensiones, dijo. La creación de seguro social, la división de la industria y la PGU. Una vez que logremos avanzar con estos primeros tres elementos centrales, dice, vamos a poder ingresar otras temáticas que van a quedar para un segundo momento legislativo. ¿Cuáles son esos temas? La mejora en la cobranza previsional y las mejoras al pilar de ahorro voluntario, lo que dice entonces la ministra Janet Jara. Ha confirmado que el proyecto se divide en dos partes. Esto era algo esperado, lo habían pedido también incluso desde la oposición, sobre todo pensando en que son los temas más controvertidos los que van a quedar en esta primera etapa, los que tienen mayor consenso quedarán para un segundo momento. Pero al simplificar el proyecto hay más posibilidades también de que pueda ir avanzando. Y otro punto bien relevante que revela la ministra Janet Jara en esta conversación también tiene que ver con la manera en la que se va a abordar el destino del 6% de cotización adicional. La ministra se abre la posibilidad de una división de 3 puntos a cuentas individuales y otros 3 a seguro social, pero aclara que por cada punto menos de seguro social eso significa un menor impacto en las pensiones actuales, dice la ministra Janet Jara. Pero de todas maneras también eso muestra cierta disposición a avanzar en una repartición distinta a la que ha propuesto el gobierno. Recordemos que el Ejecutivo plantea ahora 4 puntos a seguro social y 2 solamente a capitalización individual. El tema queda abierto. Lo que ha sido bien claro en todo caso la ministra es que la posibilidad de que 6 puntos vayan íntegramente a cuentas individuales, como pide la UDI, por ejemplo, eso no está en el panorama de discusión. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de esta controvertida norma que presentó el Partido Republicano en el Consejo Constitucional sobre la posibilidad de eliminar el pago de contribuciones en nuestro país. Esto abrió todo un debate técnico que ha dejado a la vista ciertos antecedentes. Solamente 2 de cada 10 viviendas en Chile, por ejemplo, pagan este impuesto territorial. Y ha habido un debate técnico bien interesante en paralelo a otro político. ¿Es necesario constitucionalizar este tipo de temas o no? Orlando Silva reportó el tema. Habría que rechazarla porque no sería justo, como le digo, de que
los que tienen más no aporten. Me parece súper bien, sobre todo porque pensando en las personas jóvenes que están obteniendo su primera vivienda, ya después la segunda o la tercera obviamente quiere decir que tienen un capital o un poder adquisitivo mayor. Lo justo es que uno pague según el ingreso que uno perciba y según las viviendas donde uno viva. Me molesta tanto cuando se habla que Las Condes, Providencia, Vitacura, hay mucha gente jubilada que no puede pagar las contribuciones. Si las opiniones en el Consejo Constitucional están divididas, también lo están en la calle. Mientras algunos están en contra de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, otros la apoyan con condiciones. Por ejemplo, manteniéndola para las de mayor avalúo o dejando el no pago solo para los jubilados. Lo mismo ocurre en el órgano constitucional, donde la propuesta suma apoyos condicionados, mientras otros la siguen calificando de regresiva. Esa enmienda ha recibido muchas críticas y ha recibido también muchos apoyos. Sin embargo, nosotros pensamos que aún tenemos posibilidades de hacer alguna enmienda, algún transitorio que permita que las viviendas de las personas que más recursos tienen no pueden dejar de pagar contribuciones. Una enmienda que es altamente regresiva y a nosotros nos parece que republicanos y particularmente los partidos de Chile Vamos tienen que reflexionar seriamente sobre esto. Esa es la principal crítica a esta propuesta, que al ser un impuesto que afecta a las propiedades de mayor avalúo fiscal, beneficiaría principalmente a quienes tienen mayores ingresos. Así, además, lo señaló una carta firmada por un grupo transversal de economistas, entre los que figuran expresidentes del Banco Central y también exministros de Hacienda. Las personas que votan a favor probablemente tengan propiedad en los mayores valores de nuestro país. Por lo tanto, es curioso que se legisle en beneficio propio. Creo que eso de cara a la ciudadanía resulta bastante inentendible y cuestionable. Cada sector o cada economista en este caso tiene el legítimo derecho de opinar, ¿ya? Pero en nuestro juicio esta enmienda va en directo beneficio de las familias de clase media. Y va directo en beneficio de la clase media porque lo que buscamos es dar certeza en que el Estado nunca va a anteponer un fin recaudatorio a la consagración de un derecho fundamental. Sin embargo, las críticas no solo apuntan a la regresividad de la enmienda, también hacia la conveniencia de instalar una discusión tan dividida en opiniones y que algunos califican de política pública a un nivel constitucional. Lo que me parece evidente es que tanto la propuesta como estas definiciones sobre focalización es evidente que ese es un tipo de discusión que corresponde a una discusión de política pública, no una discusión constitucional. Y mientras más se profundiza en ella, más evidente se hace ese carácter. Es muy importante entender que las constituciones no son programas de gobierno donde tengan que ir las políticas públicas de un sector o de otro. La política pública tiene que estar reservada a la ley, al debate legislativo y democrático, y no en cambio ponerlo en la Constitución, porque ¿sabe lo que pasa? Que si no terminamos con unas constituciones que son un árbol de Pascua lleno de guirnaldas, lleno de artículos. Sin embargo, también hay quienes señalan que su consagración constitucional podría tener ventajas. No es normal que una cuestión tan específica esté a nivel constitucional. El que no sea normal no significa que tú no puedas ser innovador. Ahora, el que esté a nivel constitucional, ¿qué significa? Significa simplemente que para su modificación tiene que haber un amplio consenso. Y es eso lo que le falta a nuestro sistema tributario, estabilidad. Actualmente los bienes raíces con avalúo fiscal de hasta 33 millones de pesos están exentos de pagar el impuesto territorial y se estima que solo 2 de cada 10 viviendas en nuestro país supera ese umbral, por lo que paga efectivamente contribuciones. Vamos a otro tema para hablar del mercado automotor y las cifras consolidadas ya para las ventas del mes de agosto que muestran que este mercado se sigue contrayendo en comparación a 2022. La caída en el octavo mes del año fue de 19% en comparación al mismo mes del año anterior. Una caída fuerte, otra más para un sector que se ha visto duramente golpeado por el ajuste que está viviendo el sector del comercio en general, y este segmento en específico ha visto caídas bien fuertes. De hecho, las cifras de venta de agosto son de 35.000 unidades y fracción para el mercado nacional en la venta de autos nuevos específicamente. Eso era en agosto del año 2022. En agosto de este año
se vendieron poco más de 28.000 unidades, es decir, una diferencia de 7.000 unidades menos solo para el mes de agosto, que es un mes usualmente bien favorable para la venta de vehículos nuevos, considerando el recambio de temporada de la industria. Con esta caída ya son 13 meses consecutivos de caídas en la venta de vehículos nuevos en nuestro país, lo que da cuenta también de la profundidad del golpe que está recibiendo este segmento. A pesar de esto, de todas maneras, agosto fue el segundo mejor mes de este año en términos de ventas, solo superado por marzo. Ha sido un mes malo, es cierto, pero agosto muestra un repunte respecto a los meses anteriores y eso puede ser una señal también de cambio de tendencia. Y es muy superior también la venta de este mes respecto a abril, cuando se vendieron poco más de 19.000 vehículos a nivel nacional. Todos los segmentos, tanto los segmentos utilitarios, transporte de pasajeros, sub, entre otros, sufrieron caídas el mes pasado. Bueno, ya le contábamos también en nuestros titulares que ayer el gobierno presentó el proyecto de un nuevo CERNAC, una ley que busca fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor. Los alcances de este proyecto tienen que ver fundamentalmente con la facultad sancionatoria que se le va a entregar al servicio en una iniciativa que busca retomar un punto que había sido rechazado por el Tribunal Constitucional hace algunos años en la reforma del 2018. Ahora el gobierno vuelve a la carga con esta iniciativa que busca entregarle más facultades entonces al Servicio Nacional del Consumidor. Ayer Andrés Herrera, director del servicio, estuvo aquí en CNN Prime conversando sobre este proyecto y explicó cuáles son los alcances y por qué es tan importante este cambio para el servicio. Lo más importante es que este proyecto de ley dota al CERNAC de la facultad sancionatoria. ¿Qué significa esto? Que en los casos individuales, en los casos cotidianos de consumo, cuando alguien va a una multitienda a comprar, no sé, una estufa y esa estufa sale fallada y la empresa no le responde, es en esos casos en que el CERNAC va a ejercer la facultad sancionatoria. Las empresas que hacen bien las cosas y que tienen al centro a sus clientes y consumidores no deben preocuparse por este nuevo proyecto de ley. Son las demás empresas aquellas que efectivamente debiesen tener temor. No es una buena noticia que el día de mañana nos llenemos de procedimientos sancionatorios multando a distintas empresas, porque eso es señal de que no hay una actitud proactiva de las empresas en torno a solucionar el problema. Aquí lo que queremos es que también este mecanismo opere de manera disuasiva. Por lo tanto, esta no es una reforma en contra de las empresas. Bueno, Herrera además entregó algunos antecedentes respecto a estadísticas sobre el funcionamiento de los mecanismos que hoy día están establecidos en la ley para poder solicitar la devolución de dinero o la solución de problemas, en definitiva, ante las empresas. Asegura que hay un segmento importante de clientes que todavía no encuentran respuesta por parte de las contrapartes. Esto fue lo que explicó Andrés Herrera. Dentro de esa cifra del 44% aproximadamente, que son aquellas que no reciben respuesta o tienen una respuesta negativa, un 10% a un 11% son aquellas que derechamente no tienen respuesta. Es decir, casi 70.000 reclamos en el año. Y el otro porcentaje, un 33-34%, corresponde a aquellas empresas que dan una respuesta negativa. No metería a todas las empresas en un mismo saco. La verdad es que hay algunas empresas que son las más preocupantes, que tienen como modelo de negocio, rigor, no cumplirle a los consumidores. O sea, de partida hay empresas que les sale mucho más barato hacerse cargo de las consecuencias de sus actuar que cumplirle derechamente a los consumidores. 8:19, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso de la entrevista de hoy profundizamos en este tema con el nuevo proyecto para fortalecer el CERNAC. Vamos al corte y volvemos. Estamos de regreso aquí en Agenda Económica para analizar y profundizar en el proyecto que presentó el gobierno ayer para fortalecer el CERNAC. Conversamos de este tema con el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Hernán. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Hernán, bueno, ¿qué les parece este proyecto? ¿Cuál es la recepción después de esta iniciativa que se presentó ayer, que fundamentalmente le entregaría facultades sancionatorias al servicio? Sebastián, nosotros en CONADECUS nunca nos negamos a cuando hay iniciativas para mejorar la legislación, solamente que pedimos de que sean lo suficientemente fuertes como para poder
que los consumidores se sientan de verdad protegidos y que podamos modificar probablemente las debilidades mayores que tiene la ley. Hoy día, buscar fortalecer el SERNAT a través del procedimiento sancionatorio puede ser una opción, pero eso conlleva un sinnúmero de medidas que probablemente va a tener que tomar para poder aplicar esta atribución. Creemos de que el nivel de reclamos que existe es una cantidad gigantesca que no tiene respuesta y por lo tanto el servicio va a estar presionado por dar una respuesta rápida. Hernán, en ese sentido, ¿ustedes creen que el proyecto no contempla suficientes medidas para poder dar esa respuesta? Por eso, efectivamente, uno de los temas que ha estado en discusión con el Ministerio es ponerle plazo. Los procedimientos sancionatorios administrativos, los organismos regulatorios, son largos. Al final queda la sensación de que no se hace justicia. Y por lo tanto nosotros le hemos solicitado que un procedimiento sancionatorio no puede tener un alcance mayor de 6 meses. Sin embargo, los procedimientos sancionatorios son apelables y en consecuencia ahí está una de las trabas que puede ocurrir para que eso se retarde. Por tanto, una de las medidas que hemos solicitado nosotros que se incorpore dentro de este proyecto de ley es que al momento que el consumidor recibe una respuesta negativa por parte de las empresas o no acoge o rechaza o simplemente no responde, el consumidor tenga la decisión si quiere iniciar un procedimiento sancionatorio o no. Y si no, ocupar lo que establece hoy la legislación es que ese consumidor puede ir al juzgado de policía local a solicitarle al tribunal que falle por lo indemnizatorio, de acuerdo, por daños morales y todos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que ocurrió como consecuencia de la infracción que cometió la empresa. O sea que el camino lo elija el consumidor, la persona afectada. Exacto, que tenga la libertad de elegir cuál es el procedimiento de elegir. ¿Por qué, Sebastián? Porque este proyecto, al considerar que la entidad, el SERNAT, tenga facultad sancionatoria y restitutoria, el consumidor va a quedar pendiente si él quiere solicitar indemnización o el daño moral que se le haya provocado y va a tener que hacerlo una vez que termine el procedimiento sancionatorio administrativo. De acuerdo. Por lo tanto, él podría iniciarlo antes. Este es un punto que hemos estado discutiendo con el Ejecutivo sin conocer en el fondo cuál es la redacción del proyecto, pero claramente ese es uno de los puntos en que nosotros estamos justamente diciendo no, tenemos que darle la facultad. De acuerdo. Hernán, ahora, desde el punto de vista de la facultad sancionatoria, ¿ustedes creen que va a ser efectiva realmente también, independiente del punto que ustedes plantean? Pero el SERNAC va a quedar con capacidad para poder generar cambios de conducta en las empresas fundamentalmente, porque eso es lo que se quiere, ¿no? No que se llenen las empresas de multas, sino más bien de generar cambios de conducta. Bueno, efectivamente, desde el momento que tiene facultad sancionatoria, también podría ordenar el cese de la conducta, que es un tema importante, ordenar la restitución de lo indebido u otras medidas preventivas. Yo creo que la multa es inhibitoria, ¿no? O sea, las multas son bastante fuertes como para poder que una empresa arriesgue a no responder oportunamente. Sin embargo, hay otro tema que a nosotros nos parece de que un organismo que toma la función de un tribunal tiene que mantener cierta independencia con respecto a la representación que tiene hoy día el SERNAT con respecto a los consumidores. Hoy día el SERNAT puede representar a los consumidores en tanto en demandas colectivas por interés colectivo y difuso, pero también por el interés individual en términos en general. Por lo tanto, él puede representar al afectado y en consecuencia, desde nuestro punto de vista, esto es lo que se debe separar para que no se convierta en juez y parte. Definitivamente, el SERNAT no debiera tener esa legitimación activa
para iniciar acciones en representación del interés individual y también del colectivo, según nuestra opinión, porque claramente lo convierte en una situación extraña que un organismo que aplique sanciones administrativas además sea legitimado activo. Eso no sucede en ningún organismo regulador que tenemos nosotros en nuestro país. Hernán, el director decía que se crea una institucionalidad para que no pase eso, digamos, con un subdirector que sería quien falla en los casos. Mire, mientras no se cree una institución absolutamente independiente y separada de la institución, siempre va a haber una ligazón. Las murallas chinas, vietnamitas, como queramos ponerle, que suena muy bonito, la verdad es que están dentro de la misma institución. Es a veces solamente la muralla es un separador entre un funcionario y otro. Eso es, para nosotros eso no es suficiente. Y nosotros creemos que debiera haber una institución independiente, que además tenga a lo mejor un tribunal de consumo. Para nosotros sería el ideal que hubiera ese tipo de instancias, porque eso le da la independencia absoluta para poder fallar en casos de consumo. ¿Qué es lo otro? Es el rol que van a tener en esta nueva institucionalidad, que quede clara cuáles son los roles que van a cumplir las asociaciones de consumidores. Sebastián, no hay protección a los consumidores en ninguna parte del mundo si no están también las asociaciones de consumidores, son las que mantienen la independencia cuando el Estado no puede actuar. Por ejemplo, en el caso de los organismos estatales. De acuerdo. Que al Estado mismo, un organismo, una agencia de gobierno, le cuesta bastante iniciar acciones. Bien. Esto es para poder equilibrar la situación. La protección de los consumidores va acompañada de las asociaciones de consumidores y el fortalecimiento de ellas. En este proyecto no lo hemos escuchado y tampoco en la presentación de ayer fueron mencionadas que hubiera algo para fortalecerla. Bueno, ahora viene el debate legislativo precisamente para ir incorporando nuevos elementos también. Hernán, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Bien, Sebastián, muchas gracias. 8:30, nos vamos. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Ya comenzamos Noticias Express junto a Frecia Soltov. Que tengan buen día.